ser del país después de la pandemia, la pospandemia? Ay, no sé. Llena de incertidumbres, llena de enigmas. Eduardo. ¿Dependemos de una vacuna? Yo creo que dependemos de entender y de aprender, de salir de nuestra zona de confort y entender lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar. Vamos a estar con un perfil de sociedad con un altísimo grado de pobreza, un nivel que va a superar seguramente el 50%, en el cual todos tenemos que tener una mirada y una actitud diferente a la que hemos tenido hasta aquí. Fíjate que cuando predomina el discurso electoral, la sociedad pierde, ¿no? Cuando la política deja de entender el bien común y se enfocan más que nada en lo que a ellos les interesa, que es la disputa de los espacios políticos, la sociedad queda con una dosis de incertidumbre aún mayor. Y me parece que esta pandemia lo que ha mostrado es el grado de improvisación de los gobiernos en general, digo a nivel mundial, no solamente en la Argentina, ¿no? Porque todos hicieron de la pandemia lo que quisieron hacer. En ese contexto, el aprendizaje implica también entender qué significa la gestión del riesgo, qué significa la comunicación del riesgo, que aparentemente acá nadie ha cursado esa materia, o se la han llevado a marzo, y la comunicación de crisis, ¿no? Porque se dice mucho que la sociedad se fatiga, pero en realidad cuando se dice y se apela exclusivamente a la actitud individual de cada uno de nosotros y no se pone el énfasis en la comunicación a largo plazo que los gobiernos deberían haber mantenido, se está equivocando la mirada. Yo creo que hay una responsabilidad de los gobiernos, por falta de profesionalismo, de no haber formado cuadros gubernamentales especialistas en gestión del riesgo. Y me parece que esa es una de las cuestiones, te diría, Eduardo, claves para el día después, ¿no? Como una especie de aprendizaje institucional. La situación grave que atraviesa Brasil, nuestro principal socio comercial, ¿de qué manera puede impactar en nosotros? Siempre negativamente, porque fíjate que somos Brasil dependiente, ¿no? Vivimos en una provincia además que es Brasil dependiente. Y creo que la actitud institucional del gobierno brasileño es realmente peligrosa, por el efecto contagio, por la subestimación, porque indudablemente yo imagino si viviésemos en Misiones en vez de vivir en Córdoba, ¿cómo estaríamos? Toda nuestra frontera es limítrofe con Brasil. La gripeciña de Bolsonaro. ¿No es cierto? Y el grado quizás de falta de cultura institucional del gobierno brasileño, ¿no? Porque es como que esa apelación a producir un golpe de Estado dentro de la conducción del gobierno, la subestimación de la cuestión sanitaria, la subestimación de los consejos, digamos, de los gobernadores. Vos, hoy en Brasil es una anarquía, desde todo punto de vista. Es como que ellos tuviesen una triple pandemia, ¿no? La sanitaria, la económica y la política. Claro, porque cada gobernador hace lo que se le canta, evidentemente. Bueno, nos vamos a Córdoba. Laura, ¿cómo fue, un proceso, no quiero decir inesperado, pero novedoso en cuanto al funcionamiento de tu ministerio, del cual dependen los planes? Se suspendieron los planes, después se volvieron a aplicar. Eso generó, seguramente lo sabes, como lo sabe todo el gobierno, inquietud y temor en la gente que depende de esos pesitos que se traen por el primer trabajo, por un trabajo especial, etcétera. Lo primero que tenemos que decir en esto, que en estos programas de empleo, que en el caso del PPP, como mencionamos, tienen muchísimos años, que lo importante de que estos programas no solamente se hayan sostenido, sino que hayan dado buen resultado, es la seriedad con que se llevan adelante. En primer lugar, que las personas no se repitan, que siempre tengan que realizar una práctica laboral en una empresa privada y particularmente también en esta situación que quede claro que eso no es un subsidio. De manera que en el momento que nosotros tuvimos que tomar esa dura decisión, se tomaron decisiones aún mucho más duras que tenían que ver con que las empresas no podían funcionar, con que los trabajadores tampoco podían hacerlo en la gran mayoría, salvo los esenciales, y que por tanto estos programas que son capacitaciones, que tal cual la normativa lo dice y que ahora nosotros seguramente tendremos que revisar y ayornar, son capacitaciones en ambientes de trabajo supervisados especialmente. La verdad es que teníamos que ir en la misma línea que lo que nosotros pregonábamos. Yo sé que eso generó alguna cuestión de, como decís vos, incertidumbres o críticas, pero es la realidad que teníamos que hacer para poder ser coherentes y respetar con lo que nosotros habíamos planteado. Hoy la situación es distinta. Hoy tenemos que decir que la gran mayoría de las actividades
se pueden llevar adelante y que algunas no. Y nosotros cuando tomamos decisiones desde el gobierno también tenemos que tener en cuenta que hay distintas situaciones. Algunos planteaban, bueno, pero las actividades esenciales sí podrían hacerlo, sí, pero vos podés definir solo para un grupito chiquito. Bueno, algunos pueden hacer teletrabajo, unos sí, otros no. Y nosotros priorizamos cuidar nuestros programas, cuidar esa institucionalidad que tienen, que como te decía, tienen que ver con el efectivo cumplimiento y con saber que es una asignación de estímulo para una práctica laboral supervisada de capacitación y que para que esa asignación se cobre tiene que llevarse adelante la actividad. Lo que pasa es que para la persona, está bien, vos decís una práctica laboral y es así, pero el chico que consigue un trabajo de este tipo o una, no sé si llamarlo beca o lo que fuere, tiene la esperanza de que eso sea un trabajo permanente, ¿no? Y ese es el objetivo de los programas. Claro. Y por eso nosotros bueno, lo que hicimos, ahora que también la actividad lo permite y la situación, digamos, las fases que vamos transitando lo permiten, es extender el plazo para que estos programas, que además son muy reconocidos y que tienen algo también muy valioso, que es el tiempo. Son 12 meses de práctica laboral. Nosotros extendimos para que todos puedan cumplir con esos 12 meses de práctica laboral. Así que entendemos que fue una decisión que puede haber generado a lo mejor encuentros o diferentes miradas, pero nosotros entendemos que era importante cuidar al programa, cuidar lo que siempre se ha venido respetando y que creemos que es lo que tiene que tener mirada para adelante. Claro, porque el temor, inclusive la pregunta que nos hacíamos desde la opinión pública, de los medios de comunicación, era que se trataba de un problema financiero de la provincia, ¿no? No, porque además también tenemos que tener presente una cosa cuando habla de problema financiero. Nosotros, estos programas hoy son cofinanciados con el privado. Y entonces también es muy difícil pedirle a la gran mayoría que no podía llevar adelante actividades, que pueda también tener que hacer frente a eso, cuando en realidad se le estaba complicando, a todos se nos ha complicado. Pero en realidad hoy volvimos a reactivarlos y extendimos los 3 meses que estuvieron suspendidos para que todos puedan finalizar con esas prácticas laborales. Después, el después, ¿cómo se mira? ¿Cómo van a ser los planes de empleo después o de promoción del empleo? No, verdaderamente nosotros estamos constantemente revisándolos y particularmente ahora entiendo que vamos a tener que tener nuevas miradas, tener que dejar planteadas algunas cuestiones en las bases de los programas y creo que vamos a tener que trabajar de manera focalizada y segmentada porque hoy las brechas se han abierto en muchos sentidos y están más marcadas. Entonces hay sectores que van a tener la posibilidad de llevar adelante programas de una determinada manera, otros que lo van a tener que llevar adelante de otra y creo que son momentos en los cuales nosotros vamos a tener que trabajar en la segmentación y focalizarnos en cada una de las actividades para poder rediseñar estos programas que conceptualmente funcionan muy bien, que generan impacto, pero para que para adelante sigan generando ese impacto positivo nos tenemos que adecuar a cada una de las actividades y a cada uno de los sectores. Según la mayoría de los expertos, incluso el propio ministro de Salud de la provincia lo ha sugerido, estamos en el peor momento de la pandemia en Córdoba, ¿no? Eso de alguna manera impacta de manera especial en la situación. Recién Gustavo decía, vamos a tener más del 50% de pobres, ¿no? Vamos a tener una situación de pobreza que se va a ver acrecentada, vamos a tener mayor cantidad de desempleo, vamos a tener dificultad en lo que es la actividad económica y seguramente allí, como decía Gustavo, también tendrá que estar los gobiernos a la altura para poder acompañar a la actividad privada a que se recupere. Los gobiernos no tienen que llevar adelante la actividad privada, sino que precisamente para eso hay un sector y que en Córdoba verdaderamente es muy pujante, pero en donde sí los gobiernos, desde el nacional y para abajo, tienen que generar las mejores condiciones para que puedan llevar adelante esa actividad. Así que en eso nosotros seguramente vamos a trabajar. Córdoba tiene una dinámica de articulación y de trabajo entre el sector público, el sector privado, el académico y también la ciudadanía en general, que es muy bueno. Yo creo que tenemos ya dinámica en lo que es el trabajo conjunto y tendremos que potenciarlo. Y además también son momentos para estar articulados todos los niveles estaduales, no son momentos de tener campañas políticas, digamos, ni electorales, y son momentos de concentrarse en la gestión y de buscar los puntos de encuentros, porque si no, la verdad es que todo se va a hacer mucho más cuesta arriba. Te veo que miras con cara de preocupación. Sí, porque me encanta y coincido, además, lo que decía la ministra,
es coherente, porque los programas del gobierno de la provincia de Córdoba siempre han tenido un altísimo grado de adhesión, siempre han sido mirados de una manera muy positiva. Ahora, también es una realidad, el sector privado, en el caso mío, está bien, somos minúsculos, pero el esfuerzo que hemos tenido que hacer para no despedir empleados y para pagarles inclusive el aguinaldo es extraordinario. Entonces, está bien ese reconocimiento, está bien este contexto de entendimiento. Ahora se viene un momento en el cual creo que lo más importante es concurrir a un espacio institucional con todas las fuerzas, no solamente las políticas. Creo que las fuerzas productivas, Córdoba tiene quizás una responsabilidad mayor porque esta es una provincia netamente productiva. Y creo que tiene que ser un modelo, así como los programas del gobierno de Córdoba han sido pioneros y son mirados por otros gobiernos como innovadores. Me parece que Córdoba puede llegar a darle una salida institucional, sobre todo por los niveles de moderación. En la previa hablábamos de eso, Eduardo. Creo que cuando se incentiva tanto la grieta en términos políticos e ideológicos, pierden los sectores moderados, o perdemos los sectores moderados. Pues yo me siento identificado con esa idea. Y me parece que una de las posibles salidas de la Argentina pasa por encontrar los tonos en la conversación, sobre todo en la conversación institucional, que signifiquen avanzar hacia adelante, avanzar en una dirección, digamos, que solucione los problemas. Ahora, si vamos a buscar las diferencias, si vamos a buscar la electoralización, si vamos a buscar la mugre que en la Argentina tenemos, bueno, evidentemente no vamos a estar pensando en el bien común. Yo me quedé reflexionando en torno a lo que ella decía y me parece que es sumamente interesante. Que el gobierno haya explotado el caso Vicentín en medio de este proceso, ¿complica al gobierno? ¿Le genera problemas a la larga? ¿Le va a generar problemas más allá de la posición que tomaron los partidos opositores? Fíjate, es interesante porque el gobierno es como que se puso una piedra en el camino, ¿no? Venía con niveles de adhesión realmente muy altos. De casi el 80%. Hablamos una vez, yo te decía que este contexto es un contexto de consensos sumamente precarios y que el gobierno posiblemente con esos altos niveles de adhesión confundió, de alguna manera, como dicen los chicos ahora, se comió la curva, ¿no? No entendió que ese nivel de apoyo era solamente por la cuarentena y por la cuestión del coronavirus. No era aplicable, no era trasladable de manera lineal a otros temas. Y me parece que el gobierno pecó de ingenuo, no trabajó adecuadamente los consensos, porque de eso se trata. Digo, si vos no tenés moderación, si vos no articulás con los sectores moderados del país, no ensanchás el consenso necesario previo a una medida, sobre todo de esta magnitud, porque la oposición hizo lo que tenía que hacer, desgastó al gobierno, se paró en contra, movilizó, fíjate, el Día de la Bandera, más allá de que la mayoría de los que se movilizaron jamás entendieron de qué se trataba Vicentín, sí se movilizaron por otros prejuicios o por otros clichés que tenían del gobierno, del kirchnerismo. Se movilizó claramente una parte de la clase media argentina y ganó la calle porque no se sintió interpelada por el gobierno. Digo, no es que salieron a defender al gobierno de Macri, ni mucho menos, no lo hicieron, pero tampoco, están sintiendo que alguien les está hablando. Nadie los está conteniendo y es como que es un mensaje muy fuerte de la clase media. Y en Córdoba yo interpreto también que hay una gran cantidad de población que sí se siente contenida por los gobiernos en general, pero que también está buscando una especie de salida institucional. Es decir, es como que tácitamente estamos pidiendo que toda la política se siente y empiece a elaborar un plan de salida de esta crisis. ¿Macri sigue teniendo a Córdoba como su principal bastión? Electoralmente hablo, ¿no? Más que Macri, el antiperonismo sigue siendo, el antikirchnerismo, siendo más fino, sigue teniendo a Córdoba como un bastión. De ahí a que Macri, yo creo que Macri no tiene retorno. Creo que el problema más grande que tiene Macri no es volver a la política, sino ver cómo se defiende las causas judiciales. Tiene causas judiciales muy potentes, Eduardo, y en este país vos viste que dejaste el poder y la justicia te persigue de verdad. Te cae con todo. Yo creo que Macri tiene el problema inclusive del liderazgo opositor, porque de hecho el jefe opositor hoy es Horacio Rodríguez Larreta, por peso propio, por volumen, por responsabilidad, creo que es así. El caso es que también dentro de la oposición se dan
cuestiones divergentes, ¿no? Ciertas inestabilidades políticas como hay en el oficialismo, pero tienen o reconocen una causa distinta. Hoy el radicalismo tiene mucho más peso de poder que el PRO. Y el PRO tiene que cargar además por un contexto de 4 años de gestión de gobierno donde prácticamente no le dieron nada al radicalismo. Nada. Y si vos ves, hoy está el gobernador de Corrientes, el gobernador de Mendoza, está el gobernador de Jujuy, como fuerzas importantes del radicalismo, y necesitan equilibrar, y necesitan darle un protagonismo al radicalismo que no tuvo en los últimos 4 años. Bien, se nos fue el bloque, gente, pasaron como 17 minutos. Ya volvemos.